Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WM. Hoy vamos a hacer una lista de 10 pilotos de la Fórmula 2 que tienes que conocer de cara al año que viene. Empezamos con nada menos que el campeón de esta categoría, Mick Schumacher, el piloto con el apellido más famoso de la Fórmula 1. El hijo del 7 veces campeón del mundo ya tiene un asiento asegurado en la Fórmula 1, que es nada menos el asiento de Haas, asiento que dejan libre Romain Grosjean y Kevin Magnussen para el propio Mick Schumacher y otro piloto del que hablaremos más adelante, Nikita Mazepin. En este caso, Mick Schumacher se trata de un piloto súper suave con un carácter ganador espectacular que ya demostró en Sakir, tanto en la primera como en la segunda carrera de la segunda jornada en Sakir. En ellas ganó el campeonato del mundo, ya que Callum Ilott seguía con posibilidades de ganarlo, aunque por errores propios y una mala gestión de Mick Schumacher de los neumáticos no pudo ganarlo frente al alemán, que ya tiene su asiento en Fórmula 1 y su campeonato del mundo de Fórmula 2. Además, el año pasado se proclamó campeón del mundo de Fórmula 3, ganando 8 de las 15 últimas carreras de este campeonato. Un piloto muy regular, muy limpio y con un carácter ganador que desde luego le va a hacer ser muy competitivo en un coche malo como es el Haas. Pasamos a Robert Schwarzman, compañero de Mick Schumacher en Prema Racing este año, ambos cantera de pilotos de Ferrari. En este caso el ruso no tiene asegurado y no va a tener asiento en Fórmula 1, ya que se debatía entre él, Mick Schumacher y Callum Ilott el asiento que sobraba en Haas, teniendo en cuenta que Nikita Mazepin iba a ganar como piloto de pago ese asiento que dejaba libre Romain Grosjean y Kevin Magnussen. El ruso hizo una primera parte espectacular del Mundial de Fórmula 2, de hecho fue el rival a batir a partir del Ecuador de este Mundial, y se empezó a desinflar frente a la presión de su compañero de equipo Mick Schumacher. Aún así ha logrado estar en el top 5 de pilotos de este año. Es un piloto muy joven, tiene nada menos que 20 años, 21 recién cumplidos, y tiene muchísimo futuro y puede estar un año o dos más en Fórmula 2, limpiando un poco más esos adelantamientos quizá un poco preparados, precipitados en las terceras vueltas según la habilitaban DRS, para ser un piloto más maduro que, siendo parte de esta gran cantera de Ferrari y esta generación que viene con muchísima fuerza, podría ser el segundo piloto ruso probablemente en la Fórmula 1, ya que Nikita Mazepin se va a quedar allí y parece que Daniil Kvyat va a perder su asiento con un posible fichaje de Checo Pérez por Red Bull y bueno, el descenso de Alex Albon a Alfa Tauri. Hablando de Red Bull y Alfa Tauri, tenemos que hablar de Yuki Tsunoda, piloto japonés de 20 años todavía. No ha cumplido los 21. Es un piloto bajito, muy ligero, japonés, muy limpio, que sabe conducir en aire sucio, es muy capaz de perseguir a sus rivales, ya lo demostró con Dan Ticktum hace nada en la última carrera de sprint. Y es un piloto, como hemos dicho, de la cantera de Red Bull, ha corrido en Carlin este año, ha quedado en tercer lugar a tan solo un punto de Callum Ilott, es decir, un adelantamiento más y hubiera robado ese subcampeonato al inglés, y está confirmado para los entrenamientos de pilotos jóvenes en Abu Dhabi, con la escudería de Alfa Tauri. Red Bull tiene una cantera muy poblada, tanto con Yuki Tsunoda como un piloto del que vamos a hablar más adelante, además de Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat, incluso Max Verstappen, que es el inamovible de esta escudería. Además, pilotos como Nico Hülkenberg o Sergio Pérez están sonando muy fuerte para ese segundo asiento en la categoría madre, es decir, Red Bull, que va a perder el motor que tiene proporcionado por Honda de cara al año que viene y se debatirá entre pedirle un motor a Renault, crear uno propio o quizá alguna tercera opción de cara a un 2022 en el que esperan seguir siendo tan competitivos. Como hemos dicho, Yuki Tsunoda es un piloto japonés que además es un mercado muy grande y no descartaríamos en muy poquito verle en Alfa Tauri conduciendo con, yo que sé, quizá Alex Albon en caso de que Pierre Gasly se canse, entre comillas, de estar en Alfa Tauri y busque una salida a equipos en los que busquen un piloto bastante formado, tal y como hicieron Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Sebastian Vettel en su momento. Hablando de pilotos de Red Bull y en la misma escudería, Carlin, encontramos al compañero de Yuki Tsunoda, Jehan Daruvala. Es un piloto indio que desde luego trae consigo mucha expectación, ya que es este gran piloto indio, ¿no?, que se espera desde la marcha de Narain Karthikeyan, y a sus 22 años, quizás es uno de los pilotos más veteranos de la Fórmula 2, todavía tiene hueco en esta categoría porque ha conseguido un gran término de temporada con un par de podios, demostrando que es un piloto muy regular, aunque su nombre no haga gala de ello. En un coche como el Carlin, que es igual que el Red Bull, no excesivamente rápido, pero muy bueno en la aerodinámica de las curvas, ha demostrado ser un piloto muy regular que, igual que Yuki Tsunoda, sabe conducir en aire sucio. Lo hizo muy bien en Fórmula 3 junto a Robert Schwarzman, Marcus Armstrong. No pudo ascender con Prema, cosa que se suponía que iba a poder hacer, pero el puesto de Robert Schwarzman, unido al apellido Schumacher probablemente y el nivel que tenía el propio Mick, le hicieron quedarse con Carlin, donde con su compañero Yuki Tsunoda
Han demostrado a pilotos como Alex Albon, Pierre Gasly, que vienen con muchísima fuerza desde las categorías inferiores de Red Bull. Y tenemos que hablar del ya mencionado subcampeón del mundo de Fórmula 2, nada menos que Callum Ilott, el piloto británico con el número 4 en su Uni Virtuosi, que no ha logrado robarle, entre comillas, ese mundial a Mick Schumacher. El piloto inglés es también de las categorías inferiores de Ferrari, junto a Robert Schwarzman y Mick Schumacher. Son tres pilotos que se suponía que iban a luchar por un puesto, quizá dos, en la Fórmula 1, con la hipotética retirada de Kimi Raikkonen que no se ha producido, y las despidos o partición de caminos de Romain Grosjean y Kevin Magnussen con la escudería de Haas. Además, Callum Ilott ha demostrado ser un piloto muy rápido, tanto en clasificaciones como en aire limpio, liderando de carreras. Sí que es cierto que ha tenido problemas con la gestión de neumáticos, sobre todo al principio de su carrera en categorías inferiores, pero como en todas las categorías inferiores de todos los deportes, es algo de lo que se puede aprender y que se puede mejorar con el tiempo. De hecho, su compañero de equipo, Wang Yuzhou, ha pagado su asiento para poder aprender de un piloto como Callum Ilott, además de que Callum Ilott aprenda de él, en una especie de coalición en Uni Virtuosi que, aunque no tuvieran el mejor coche, han conseguido competir muy bien hasta el punto de quedar segundo Callum Ilott en este Mundial de Fórmula 2. Y continuamos con el ya citado Wang Yuzhou, piloto chino de la Academia de Renault. Este piloto tiene muchísimas probabilidades de acabar en la Fórmula 1, ya que sea por la retirada de Fernando Alonso, que todavía no se prevé con muchísima prontitud, pero sí que es cierto que por su edad debería empezar a planteársela, o por la marcha de Esteban Ocon, que aunque haya hecho su podio en Sakir, el primero de su carrera, en segunda posición detrás de Checo Pérez, sí que es cierto que se le ha cuestionado bastante, sobre todo en la comparación con pilotos como Daniel Ricciardo, que en mi opinión y en la de la mayoría es bastante superior al francés. Como hemos dicho, el chino, además de tener ese factor, ¿no?, de ser chino, y como se vio en fichajes en cualquier deporte como Yao Ming en la NBA o Wu Lei por el español, traen consigo muchísimo dinero acumulado en audiencia y en compra de merchandising. Es un piloto muy bueno, de un alto nivel, con una capacidad espectacular de cocinar adelantamientos en muy poco tiempo, en carreras de sprint como son las de Fórmula 2, de distancia muy corta y sin pit stops. Un piloto como Wang Yuzhou suele llevarse premios grandes, es decir, saliendo octavo, séptimo, dependiendo de cómo hicieran la carrera grande comparada. Este piloto suele adelantar 2 o 3 personas en las primeras vueltas en esta carrera de sprint, lo que le da muchísimos puntos a él en el Mundial de Pilotos y a Uni Virtuosi en el de Constructores. Lo dicho, Renault tiene que cuidar muy bien a este chaval, que creo que también está confirmado para el entrenamiento de pilotos jóvenes en Abu Dhabi, en el que estará Fernando Alonso con él, corriendo con el Renault de 2018, y esperamos muchas cosas de este piloto de Renault, Wang Yuzhou. Y continuamos con uno de los pilotos más sorprendentes de este año en la Fórmula 2, Felipe Drugovich, que el año pasado quedó en 16º en la Fórmula 3. No se presuponía un ascenso a la Fórmula 2 como el que ha tenido, de hecho, ni se presuponía un ascenso directamente. El piloto brasileño se ha adaptado genial al MP Motorsport que conduce, logrando sacar un gran ritmo del mismo y llegando a ganar hasta 3 carreras, que es uno de los pocos pilotos que lo han hecho. De hecho, con sus 20 años todavía tiene mucho tiempo en la Fórmula 2 y es una de las grandes esperanzas del motor brasileño de cara a una superestrella en la Fórmula 1. No está en ninguna cantera de ningún equipo grande ahora mismo en la Fórmula 1, pero sí que es cierto que por su talento, su juventud, y en el caso de que coja un coche potente en Fórmula 2, como podría ser el Prema o el Uni Virtuosi, que se le ha dado ya, se le ha confirmado para el año que viene, podría sorprender e incluso luchar por el título, ganándose así el derecho a luchar por un puesto y un asiento en la Fórmula 1 en el año 2022. Y seguimos con el segundo piloto ruso de la lista, el segundo piloto con asiento en Fórmula 1 confirmado para el año que viene, Nikita Mazepin, el piloto ruso conocido por sus adelantamientos imprudentes y por sus defensas quizá un poquito más allá de la línea del reglamento. Es un piloto muy talentoso, que sí que es cierto que no empatiza mucho con el piloto con el que disputa una posición. Es conocido por su dureza a la hora de defender adelantamientos y a la hora de hacerlos prácticamente sin pensar, y va a ser piloto de pago para Haas el año que viene. Compartirá escudería con Mick Schumacher y serán los niños jóvenes de Ferrari de cara a los próximos años, 2022, 2023, etc. El ruso es conocido como el relevo natural de Kevin Magnussen, y si hablamos de Kevin Magnussen, y creo que también podemos decirlo sobre Nikita Mazepin, son pilotos peligrosos, sí que es cierto, muy agresivos en el borde del reglamento, pero otra cosa no, pero tienen bastante talento. Y en el caso de que no pueda competir por posiciones altas y no se le note mucha polémica en posibles accidentes con Renault, Racing Point, etcétera, que afectan directamente al Mundial, podríamos ver a un Nikita Mazepin muy suelto, muy rápido
y probablemente haciendo muy competitivo a un coche bastante cojo como es el Haas. Si bien es cierto que las comparaciones son odiosas y Mick Schumacher es muy probable que lo haga mejor que el ruso el año que viene en Fórmula 1, hay que tener paciencia con este piloto de apenas 21 años que tiene mucho futuro y mucho que aprender, porque en caso de volverse un piloto prudente, tenemos en potencia uno de los mejores pilotos de la parrilla. Y para terminar vamos a pasar con los dos pilotos más jóvenes de la parrilla, si no me equivoco, y el primero de ellos es Christian Lundgaard, un piloto que ha competido genial durante todas las carreras y ha quedado séptimo en el Mundial con apenas 19 añitos. Es un piloto alto, cosa que no se suele dar, ya que obviamente el tema de las limitaciones de peso y la aerodinámica no dan lugar a pilotos altos y pesados. Ha sido un piloto muy capaz de hacer adelantamientos en pocas vueltas, con zonas de DRS limitadas y apurando muchísimo las frenadas en las rectas principales. Es un piloto que todavía le queda mucho tiempo probablemente en la Fórmula 2. Si no me equivoco, es parte de la cantera de Renault y podría ser junto a Wang Yusu una de las dos apuestas de futuro para la escudería francesa que, como han dicho, pese a que a partir del año que viene se llame Alpine, va a seguir siendo en el fondo Renault porque es únicamente un cambio de nombre. A partir de 2022, cuando pretenden hacer un coche competitivo, quizá con posible retirada de Fernando Alonso y posible marcha de Esteban Ocon, Christian Lundgaard y Wang Yusu tendrían un hueco en la Fórmula 1. Christian Lundgaard, como hemos dicho, es un gran adelantador, en Fórmula 2 lo ha demostrado, y siendo un rookie y una persona tan joven, ha sido capaz de lucharle puestos a pilotos más experimentados en una categoría que, pese a ser de desarrollo, necesita también experiencia, como Jehan Daruvala, etc. Y plantarles caras a todos ellos, quedando séptimo en el Mundial con su ART Grand Prix. Y hablando de ART Grand Prix, tenemos que pasar con la estrella de esta escudería en la Fórmula 3, nada menos que el jovencísimo Theo Pourchaire. Es uno de nuestros pilotos favoritos en la WM. Tuvimos aquí a su compañero de escudería en Fórmula 3, Sebastián Fernández, dejaremos por aquí la entrevista. Y el joven de 17 años, francés, ha debutado en Bahrein en la Fórmula 2 con la escudería de Arden, que no tiene mucho ritmo y obviamente no ha podido puntuar para empezar, el poco ritmo del coche y un par de problemas con el propio coche y su motor que no le permitieron acabar una carrera. Tiene, repito, 17 años y ya es el piloto más joven en debutar en Fórmula 2, cosa que es bastante meritoria teniendo en cuenta que es una categoría para jóvenes pilotos. El francés es un piloto súper atrevido, descarado, que no se limita a la hora de enseñar el coche, sobre todo contra rivales mucho mayores que él, incluso rivales que estaban luchando el campeonato del mundo de Fórmula 3 antes de que él pudiera soñar con hacerlo, como Oscar Piastri o Logan Sargent, y consiguió, de hecho, en el último tramo de la temporada, con carreras espectaculares, adelantando 5 o 6 rivales y tirando del carro, quedar en el segundo puesto del Mundial de Fórmula 3 y ganarse, sin lugar a dudas, un puesto en la Fórmula 2. Es un chaval de la cantera de Sauber y tiene un futuro brillante. Es un corredor muy rápido, como digo, adelantado, espectacular, con muchísimo desparpajo, que desde luego tiene todas las cualidades para ser un piloto precoz en Fórmula 1 y desde luego mantenerse ahí como una de las esperanzas del automovilismo francés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que hable de otros 10 pilotos de Fórmula 2, ya sean Jack Aitken, Sato, Matsushita, etcétera, dejadnos un buen like, un buen comentario y decidnos qué pilotos os han faltado en esta lista. Además, si podéis, dejadnos en comentarios cuál de estos creéis que será el primero en llegar a Fórmula 1. Obviamente no valen ni Mick Schumacher ni Nikita Mazepin, que ya tienen firmado el asiento. Muchísimas gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, eres una auténtica leyenda. Déjanos un like, una suscripción, repito. Tienes todas nuestras redes en la descripción, tienes todos los links ahí, tú tranquilo, lo vas a encontrar. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo.